es una época de contrastes en este momento. Lo que se debería celebrar en esta época es que el plan de Dios llegó a su clímax y vino la salvación al mundo. Dios se encarnó, ¿ok? Y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. No, hoy en día no. Hoy en día es un sentimiento asociado al consumismo, a comprar, a regalar, a tener. Una persona en crisis, una persona que ha tenido una pérdida, se va a sentir que la Navidad no le funciona, no es su realidad. Lo que uno tiene que hacer es apoyar, acompañar, escuchar a la persona. Si la persona quiere llorar, que llore. A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, gracias por acompañarnos a través de Hablemos en lo Secreto, en este programa que tenemos con conversaciones y que tenemos con nosotros a Rogelio Morales. Hoy vamos a hablar sobre la Navidad en medio del dolor y cómo sanar y encontrar esperanza. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, hola, Eric. Qué buen tema tenemos hoy, aproximándose ya la Navidad, una época de celebraciones y de mucho jolgorio, pero también una época difícil para muchas personas. Me alegra mucho que podamos tocar este tema y traer respuestas a grandes preguntas, interrogantes que tienen las personas sobre la Navidad. Así es, Rogelio. Rogelio, para entrar, si pudieras describir la Navidad en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Mira, Eric, Navidad es una época de contrastes en este momento. Eh, Originalmente, cuando se piensa definir esta fecha o estas fechas como la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no tenía esa idea. Sin embargo, hoy en día se ha convertido en una época de contrastes. ¿Por qué? Porque en Navidad encontramos alegría y tristeza, encontramos unión y soledad, encontramos esperanza y desesperanza, encontramos personas con sufrimientos, con dolores, con pérdidas, sean rupturas sentimentales o pérdidas de seres queridos, pero también gente que celebra en familia, que celebra en pareja, que muestra una imagen llena de alegría, como dice la canción, y felicidad. ¿Por qué crees que la Navidad puede ser especialmente difícil para quienes se enfrentan a una pérdida o atraviesan un momento difícil? Bueno, la Navidad puede ser difícil para las personas que atraviesan una pérdida o están en un momento de crisis por toda esa imagen que se nos ha vendido a raíz de la comercialización de la Navidad. Em, la industria publicitaria es la que está manejando más la Navidad que la iglesia cristiana, dándole un verdadero sentido de fe, de salvación, como debería ser. Lo que se debería celebrar en esta época es que el plan de Dios llegó a su clímax y vino la salvación al mundo. Dios se encarnó, ¿ok? Y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. No, hoy en día no. Hoy en día es un sentimiento asociado al consumismo, a comprar, a regalar, a tener. Muchos, organizaciones, televisoras, etcétera, utilizan esto para elevar su rating, mostrando personas con necesidades, con hambre, sin casas, personas de adultos mayores abandonados. Entonces llegan con sus cámaras y sus shows y hacen que rescatan a estas personas y les dan sus casas y todo, sí, pero no lo hacen todo el año. La necesidad está siempre. Entonces, para todos estos organizaciones,
que en esta época hacen bien social, es un show. Es un show, eso es todo. Entonces, todo eso perdió sentido. Ahora, la publicidad, como dije hace un rato, es de todas las familias reunidas, las películas es de amor, de esperanza, de que qué lindo lo logramos y hay magia y se cumplen los sueños y las ilusiones porque pasó una estrella, ¿verdad? Pero no está Dios en la ecuación. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, una persona en crisis, una persona que ha tenido una pérdida, se va a sentir que la Navidad no le funciona, no es su realidad, no es lo que hay en su corazón. Está con dolor, está con tristeza, está con desánimo. La persona que ama ya no está. Se murió mamá, se murió papá, se murió un hijo, se murió un hermano. ¿Qué alegría puede haber en el corazón? Hay un duelo. Entonces, esas personas que están en crisis no calzan con toda la publicidad que se está generando en torno a una celebración que se ha comercializado. Rogelio, ¿y cuáles son los errores más comunes que comete uno cuando quiere apoyar a alguien que se encuentra en sufrimiento, en crisis en estas fechas? Bueno, mira, eh, a veces como forzar a la persona a celebrar. No, no, venga, venga, vamos a comer, si ahí van a estar todos, sí, pero la persona no está de ánimo. Lo siento. No, no, nadie lo siente como lo está sintiendo esa persona. Eso no consuela. Eh, Esto se te va a pasar. O se le dice a veces a alguien que tiene una ruptura amorosa, ay, ahí aparecerán otras personas. Todos hemos pasado por eso. No, no, eso no da ánimo, eso no dan ganas de nada. Lo que uno tiene que hacer es apoyar, acompañar, escuchar a la persona. Si la persona quiere llorar, que llore. Si necesita ayuda profesional, porque la crisis es demasiado fuerte, buscar esa ayuda profesional, guiarla, conducirla, estar pendiente de la persona sin presionar, sin forzar nada. ¿Por qué? Porque cuando es una pérdida, cuando es una ruptura, está pasando por un proceso de duelo en una época que se dice que es de alegría y felicidad, porque podemos comprar los zapatos que nos gustan, porque podemos estrenar ropa el 25 de diciembre, porque el 31 de diciembre abandonamos todos los pecados, todo lo que hicimos mal para empezar una nueva vida el primero. Algo falso, totalmente. Rogelio, ¿y qué puede hacer uno para darles ese, cuando la persona no tiene el espíritu navideño en estas épocas? Permitirle a la persona sentirse, experimentar lo que siente, validar esos sentimientos de la persona, ¿verdad? No reprimirlos. Hay que permitirle tener esos espacios. Por otro lado, también, de ahí, adaptar la celebración a su necesidad y sus deseos. Hay personas que dicen, no, no siento ganas de decorar la casa. No siento ganas de ir a comprar regalos. Ok, está bien. Respetemos, respetemos eso. Eh, Pueden decir en un proceso de crisis o de duelo, me gustaría más bien que nos fuéramos a la montaña y que pasáramos allá sin escuchar el juego de pólvora o sin ver los programas habituales en las pantallas del televisor. Ok, ok. Ser amigables con la persona que está experimentando su crisis, su situación, ¿verdad? Siempre es bueno motivar a compartir, a que no estén solas las personas. Pero, por ejemplo, yo recuerdo un caso de una paciente que perdió a su esposo, lo amaba demasiado en Navidad, tuvo esa pérdida tan lamentable
y ella coordinó con una amiga eh, irse a la casa de la montaña de ella y pasar estas fechas allá con ella, caminando en la montaña, eh, leyendo. Ella decía que en una comunión con Dios y su amiga dijo, yo te acompaño. Y ahí disfrutaron aquel espacio, sí, pero también lloraron juntas, experimentaron aquella situación de pérdida. Y bueno, es una persona que hoy en día retomó sus actividades, está trabajando, eh, está llevando su vida, digámoslo así, común. Rogelio, hemos hablado en muchos programas que es importante buscar ayuda, buscar personas que podamos contarles lo que sucede. Pero yo creo que es importante en estas fechas buscar ese apoyo emocional y espiritual si estamos pasando una crisis difícil. Sí, claro, claro. La parte espiritual y la parte emocional están muy ligadas. Buscar consejo, buscar apoyo, eh, buscar sanidad emocional y espiritual. Eh, a veces usamos esos términos de buscar sanidad y como que todo el mundo entiende cosas diferentes. Es expresar nuestras emociones, es dar un paso importante, reconociendo, aceptando nuestra realidad. Ahí vamos sanando. Perdonar nos sana, nos libera, nos trae paz, nos devuelve a nosotros la esperanza, las ganas de retomar lo cotidiano. Porque, Eric, al final de cuentas, una pérdida, una ruptura, nos tiene que llevar a aceptar la realidad y nos tiene que llevar a asumir nuestra vida. La vida no se detiene, la vida continúa. Y nosotros en una crisis, en un duelo, por el motivo que sea, no podemos parar, no podemos detenernos, porque la vida continúa, las cosas siguen pasando, el estudio sigue ahí, demandándonos cumplir con las obligaciones, igual el trabajo, igual la familia. Todo nos sigue demandando. Entonces, tener un fortalecimiento espiritual, ayuda espiritual, buscar a Dios, orar, tener comunión con las escrituras, con la comunidad de fe que lo apoya a uno, que lo inspira, que lo motiva, que lo anima, que nos da esperanza. Y con Dios también es fundamental en momentos como estos, al igual que el apoyo emocional que nos da acompañamiento, nos da herramientas, nos guía y nos permite vernos a nosotros mismos en medio de una situación difícil, pero enfrentando aquello como un reto, como un obstáculo en la vida que sí podemos superar. ¿Cuántos obstáculos y retos no experimentó nuestro Señor Jesucristo? Él sabía que iba a morir. Sabía que iba a morir. Una muerte atroz para que todos nosotros recibiéramos la salvación, el consuelo. Y la Biblia dice que Él experimentó todo aquello que los seres humanos podemos experimentar en la vida. Entonces, ¿quién más que Él nos puede entender en el dolor, en el sufrimiento, en la adversidad? Pero nuevamente, Eric, eso no se ve en la publicidad de hoy en día. Eso no es lo que predica el consumismo. Se predica otra cosa, lamentablemente, que hace que el dolor de muchas personas en Navidad se vuelva más grande, porque mientras todos tienen y consumen, esa persona perdió algo valioso. Rogelio, ¿cómo crees que el mensaje de Jesús
puede ayudar en esta Navidad a estas personas que están pasando el dolor? Bueno, mira, Eric, esa es una pregunta muy buena, porque retomando el verdadero sentido de la Navidad, nosotros podemos decir que con Jesús encontramos empatía. Jesús experimentó dolor y sufrimiento, como lo dije hace algún momento. Por lo tanto, Él puede comprender nuestras situaciones. No estamos hablando de un Dios que está por allá lejos, ¿verdad? Y que echó a andar el mundo y puso al ser humano y se fue y vean a ver cómo se la juegan, ¿verdad? No, no. En Jesús nosotros encontramos empatía, empatía, y nosotros también encontramos un gran amigo, un gran apoyo, una persona que está ahí siempre. Por otro lado, también esperanza, un mensaje esperanzador, porque aunque Él sufrió, murió, resucitó. Entonces, ese mensaje es esperanzador. Ese mensaje nos da a entender a nosotros que en medio de la crisis nosotros podemos reinventarnos, nosotros podemos avanzar, nosotros podemos salir adelante y que el día que nos toque morir, si creemos en Él, seguiremos viviendo en la eternidad. Y por otro lado, el mensaje de amor, ese amor incondicional que podemos encontrar en Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es amor, eso es esperanza y eso es empatía. Rogelio, qué difícil es para una persona que esté luchando en su fe, porque cuando hay una dificultad, cuando hay algún problema, lo primero que se baja es la fe, ¿verdad? Sí, sí, Y a veces cuesta poder darle a esas personas esas palabras de esperanza, sí, porque a veces uno piensa que si le dice algo, la persona lo va a malinterpretar. sí, ¿Cuáles, claro. cuáles pueden ser esas palabras de esperanza que se le puede dar a una persona que perdió a alguien, que perdió su trabajo, que está enferma, con una mala noticia, Sí. alguna situación difícil? Bueno, mira, Eric, una de las cosas tal vez difíciles de entender como seres humanos es la adversidad, es el dolor. C.S. Lewis escribe un libro muy bonito, El problema del dolor. Lo recomendamos para que lo puedan leer en estas fechas. Eh, Hay dolor, hay sufrimiento porque el pecado entró al mundo. Y eso generó todo un sistema de corrupción que afectó a todo ser viviente. Entonces, claro, no tenemos inmunidad, aunque seamos personas cristianas, no estamos exentos de una pérdida, de una enfermedad, no estamos exentos de una crisis. Lo que nosotros podemos compartir con alguien que está experimentando algún tipo de situación difícil es la verdad de la palabra de Dios. Y esa verdad dice que Dios está presente con nosotros en cada momento de nuestra vida. Ahora, no está presente para resolvernos la vida, porque hay un tipo de sufrimiento que es el que nosotros nos hemos buscado. Algo así como que nos dicen, no se vaya por ahí, no se meta por aquí, nos metemos y salimos rascando, ¿verdad? Hicimos cosas que tienen consecuencias negativas y ahí están las consecuencias negativas, ¿verdad? Ok. Entonces el asunto es que Dios está presente, Él nos acompaña, Él nos da ánimo, nos consuela en muchos momentos donde la consecuencia de nuestro dolor es culpa nuestra. En otras situaciones tenemos esa presencia de Dios que nos ayuda a salir adelante
de aquella situación crítica. También podemos decir que la fe es como un viaje, no es una fórmula mágica, es un camino que se recorre a lo largo de la vida. No decimos unas palabras y toda la situación porque resulta que como tengo fe, todo eso se cambia, todo eso se transforma. No, 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 no. La fe es un proceso de crecimiento. Entre más conocemos a Dios, entre más relación tenemos con Él, más fe se va desarrollando en nuestro interior. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Y por otro lado, el sufrimiento tiene un propósito. Una frase tan trillada, Eric, que hasta que da cierta congoja decirla porque alguna gente no lo cree. Así todo el mundo me dice eso. Sí, sí, pero vamos a un punto. Em, las situaciones difíciles de la vida tienen como propósito que nosotros saquemos lo mejor de nuestros recursos internos, tanto espirituales, emocionales, intelectuales y físicos, para responderle a aquella situación de la mejor manera. No tiene el propósito de destruirnos. En esos términos que he podido comunicar cómo traer esperanza, es como nosotros deberíamos acercarnos a alguien. Y tal vez esto inspire a algunos más en las personas que nos están escuchando. Rogelio, ¿y cómo hacen las personas que en estas épocas tienen recuerdos especiales de esos seres queridos o de esas situaciones, poderlas superar? Mucha gente dice que tienen que botar todos esos recuerdos y borrón y cuenta nueva, y otra gente dice que hay que mantenerlos ahí hasta que sea sanada solo. ¿Cuál sería el mejor consejo? Bueno, mira, al principio de una pérdida, el recuerdo va a estar muy, muy, vivo, muy presente. Y lo vamos a interpretar según los sentimientos que estemos manejando. Los recuerdos bonitos de una manera bonita y los recuerdos dolorosos con dolor. Lo que pasa es que eh, a veces duele lo bonito también, ¿verdad? Porque ya no lo tenemos. Conforme se va avanzando en el proceso de duelo, no olvidaremos la situación como tampoco olvidaremos a la persona, pero recordaremos sin dolor al pasar el tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Se llorará menos cada día, dolerá menos cada día, existirá menos tristeza cada día, menos enojo cada día, porque a veces hay enojo por lo que perdimos, hasta que aquello ya cambia nuestra manera de sentir y nosotros podemos, tiempo después, recordar aquella situación como un aprendizaje, como algo anecdótico, pero así como que olvidar, no. Dice la neurociencia que el cerebro nunca olvidará absolutamente nada. Lo archiva, lo guarda muy bien. Hay personas que dicen, yo no quiero dejar de sentir dolor por la pérdida de un ser querido, porque estoy traicionando su memoria, porque lo voy a olvidar. Ok, pero cuando teníamos a esa persona en vida, la recordábamos o nos acercábamos con dolor o con amor, o con alegría o con disfrute. Bueno, así es como deberíamos recordarla. Entonces, es un proceso de transición. ¿Nos va a hacer falta? ¿Nos va a hacer falta? Claro que sí. Vendrá una fecha especial y yo diré, ay, qué falta me hace. Y sentir un poco de dolor o tristeza, sí, sí, es normal. Es normal, hemos perdido a alguien. Ahora, no necesariamente se puede experimentar lo mismo por haber perdido un trabajo, por haber perdido algún bien material, aunque algunas personas sí lo llegan a sentir. ¿Qué marca la diferencia? A cómo es cada uno
el sentimiento que puso ahí, el significado que tenía aquello. Hoy en día damos terapia, tanto mi esposa como yo, por la pérdida de una mascota y vemos a la gente haciendo duelos sumamente dolorosos y complejos. Entonces, si te das cuenta, todo depende del significado y del sentimiento que haya tenido aquella persona o aquella situación y, ¿por qué no?, aquella mascota. Rogelio, y para ir finalizando, ¿cuál es el mensaje principal que te gustaría que los oyentes se llevaran de esta conversación del día de hoy? La Navidad no es lo que hoy nos pinta, no es consumir, no es regalar, no es estrenar ropa, no es emborracharse, no es encender juegos pirotécnicos, que por cierto, eso debería ser prohibido porque mueren una cantidad de animales silvestres, aves, y mueren muchas mascotas por el escándalo y la contaminación que se genera. Y también sufre el ambiente. La Navidad es una época para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que refleja el amor de Dios, porque vino a salvarnos del pecado, vino a restaurar nuestra vida, dándonos sentido, propósito y permitiéndonos a través de una vida espiritual en relación con Dios, con Cristo, poder nosotros amar a Dios, amar al prójimo y amarnos nosotros mismos. Entonces, hay mucho que celebrar, algo que es eterno, no un regalo que perece. Rogelio, y si hay alguna persona que terminó de escuchar este programa y dice, todo muy lindo, pero me siento completamente derrotada, necesito Ujú. un mensaje personal. Bueno, no me extrañaría que no sea una, sino un montón de personas, porque hay muchas situaciones hoy en día que pesan sobre el ser humano. Estamos en una sociedad muy cansada, muy agotada, una sociedad donde hay muchas personas enfermas, en pobreza, muchas personas con crisis emocionales. Yo lo que les puedo decir es que si nos acercamos a Dios y confiamos en Él, vamos a tener una compañía para siempre que nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va a dar esperanza. Quizá no se arregle todo esto que usted está experimentando, pero va a poder salir adelante porque hay alguien más grande que le da sustento. Algo así como que si alguien le estuviera a usted dando combustible para que pueda salir adelante. Pero también, ¿por qué no? Dios es milagroso y puede operar un milagro. No es magia, es un milagro. Y solo Dios puede hacer milagros. Yo diría que esta es una época para considerar esa posibilidad de acercarse uno a Dios y ver si todo esto que hemos dicho aquí es cierto. Navidad en medio del dolor ha sido el tema del día de hoy con Rogelio Morales. Rogelio, ¿dónde se te puede localizar? Sí, al 506-8835-7805. Ahí me pueden escribir eh, y con mucho gusto nos comunicaremos, sea para una cita para conversar algún tema, sea para alguna charla, para alguna consulta. Siempre será un gusto poder atenderle. Bueno, Rogelio, esperamos que este tema sea de ayuda para muchos que están pasando dolor, ¿verdad? Y que encuentren Así es. esa esperanza en medio de esta época. Porque yo creo que hay varias épocas del año, pero yo creo que esta es la que marca más problemas a las personas, ¿verdad? Sí. Creo que más que el año nuevo.
Es una época de contrastes, definitivamente, contrastes. Pero Así es. Eric, es una época de esperanza. Así es, Rogelio. Gracias una vez más por habernos acompañado y nos escuchamos en el próximo. Nos vemos. Chao. Chao. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios. Finaliza En lo secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.